Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Vamos a ver, ¿cuántas veces se ha preguntado usted cómo es posible que nadie arregle lo del agua? ¿Cuántas veces se ha preguntado usted cómo es posible que nadie nos cuente lo de las políticas europeas por el asunto del campo? ¿Cuántas veces se habrá preguntado usted también, por ejemplo, cómo es posible que a los políticos les importe un bledo el problema de la gente con el sentido de la vida, que parece que lo ha perdido? Mire usted las cifras de depresión o de ansiolíticos que se consumen en España. Bueno, no son preguntas extemporáneas, son preguntas muy importantes. Son preguntas muy importantes porque atienden a eso que en otro tiempo se llamaba las clases rectoras, por citar la fórmula de Ortega, es decir, gente que toma decisiones que nos afectan a todos. Y aquí España, no solo España, tenemos un problema importante. Pero uno se acuerda de aquellas frases melancólicas de Manuel Azaña, ¿verdad?, en los tiempos republicanos, que decía: si tuviera un centenar de hombres capaces de manejar el Estado. No lo sabía, y eran todo ideólogos de salón. Eso cambió con el tiempo. Luego entró fundamentalmente mucho tecnócrata, a medida que en España se construía un Estado que era un aparato eficiente. Y eran tecnócratas que en su momento, y en su tiempo, y en su contexto ideológico, pues tenían, además de la destreza técnica, un cierto sentido del bien común. Su sentido, pero lo tenían. Y eso duró muchos años, en democracia también. Y luego, mire usted, poco a poco lo que se ha ido viendo es que esa gente que manejaba el Estado se iba haciendo tecnócrata, pero cada vez con menos alma. Y al mismo tiempo los políticos se iban haciendo cada vez más ideológicos, o eso decían ellos, y desde luego con cada vez menos competencia técnica. Y uno vuelve a hacerse la pregunta de Azaña, esta vez multiplicada. Así tuviera un centenar de hombres y mujeres, diría hoy el propio Azaña, capaces de entender y manejar el Estado, y aún más de ponerlo al servicio de la gente que vive en él. En España hay muchas escuelas de liderazgo, todo el Occidente, que ofrecen un repertorio de conocimientos técnicos y destrezas muy estimable, casi todo en inglés, por cierto. Pero hay muy pocos, yo solo conozco uno, institutos de este tipo que, además de proveer al alumno de destrezas técnicas muy importantes, hay que saber cómo se hace un plan hidrológico, hay que saber cómo funciona la política fiscal, hay que saber cómo funciona un Estado, esas manivelas, ¿verdad? Además, ofrezca una visión global de las cosas, un sentido de la existencia, un sentido de la propia historia, un sentido filosófico, en el sentido más puro de la palabra, de la actividad pública, y además un sentido nacional. Que esas destrezas técnicas que uno aprende no se agoten en el mero ejercicio individualista de qué bueno soy, ¿verdad?, sino que se pongan al servicio o al compás, como usted prefiera, de la propia comunidad a la que uno pertenece. ¿Y por qué le cuento yo todo esto? Pues mire, porque tiene mucho que ver con todo lo que nos pasa, con todo lo que vivimos alrededor permanentemente. O sea, cuando alguien en Barcelona va y dice que la sequía es terrible, se acabaron las piscinas, pero van a permitir piscinas privadas porque son un refugio climático, es evidente que aquí se nos ha caído todo. Empezando por el nivel de la gente que nos gobierna. Y pongo este ejemplo, pero a ustedes se le han ocurrido 250.000 más. Es posible hacer las cosas, no solo con sentido común, sino con competencia técnica y además con sentido de la comunidad. Sí, es posible. Y hoy nos vamos a apartar un poco de la actualidad rabiosa, o sea, de Begoña y Puigdemont, para ir precisamente a entrar en este tipo de asuntos. Y lo vamos a hacer de la mano de una institución que precisamente ha puesto su objetivo en conseguir eso: enseñar al mismo tiempo destrezas técnicas imprescindibles para moverse en la vida pública, y por otra parte un sentido de la vida personal y colectiva y de la nación, de la propia comunidad política, que sirva de columna vertebral para todo eso. ¿Sabe usted de lo que estamos hablando? ¿No? Unos segunditos que lo descubrirá.